Hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches para todos. Nos reencontramos como cada miércoles para llevar adelante nuestro programa denominado En Foco, donde nos encontramos para hablar con una personalidad de nuestra ciudad y para ahondar en su vida, saber sus proyectos y todo lo que nos pueda contar acerca de su presente. En el día de hoy el invitado es el doctor Víctor Novillo, a quien ya voy saludando y le agradezco por acercarse a los estudios de Panamericana. Víctor, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de difundirnos y hacer conocer acerca de la comunidad, de nuestro trabajo, de nuestra vida. Bueno, ya hablamos algo fuera del micrófono, de un poco cómo se fue desarrollando aquellos momentos de empezar en la medicina, de incursionar, de una especialidad. Vamos a recapitular sobre lo que estábamos hablando recién fuera del micrófono, pero para empezar, no sos de Rufino, de Villa Mercedes. Puntano, de Mercedes San Luis, y donde vive, el papá falleció, la mamá tiene 95 años, está espléndida, está lúcida, así que si Dios mediante para la fiesta de Navidad le voy a estar con ella. Yo todos los miércoles voy al hospital Ramón J. Cárcano de la Bulaye, al servicio de anestesiología, y tenemos como ya una costumbre, cuando yo termino mi trabajo de anestesiólogo hablo con mi mamá todos los miércoles. Así que si por alguna complicación no la llamo, me llama ella. Así que estamos comunicados permanentemente. En contacto, claro. Claro, y yo vine con una ley del gobierno de Santa Fe en aquel entonces, en el 83, de que todas las clínicas tenían que tener un médico interno residente. Y en la clínica Santa Fe, el principal accionista era el doctor Raúl Francesetti, ya fallecido. Sí. Y con un parentesco que yo tenía con un familiar de él, empecé a trabajar en Rufino. Y me acuerdo que fue en el 83 porque había ganado don Raúl Alfonsín, ese gran dirigente del radicalismo, ¿no? De lo que ahora por ahí se menosprecia, de lo que era nacional y popular. Claro. Y yo me acuerdo que en Córdoba se festejó mucho el triunfo, porque Córdoba es eminentemente radical, y Alfonsín, y en esos años yo vine y me radiqué acá, en la Clínica Santa Fe. Más allá de seguramente las posibilidades laborales de ese momento, hay algo que seguramente te enamoró de Rufino, que en definitiva te llevó a tomar la decisión de quedarte. Yo venía, porque mi hermana mayor estaba casada con un primo de Francesetti, así que yo tenía 14, 15 años y venía y me encantaba Rufino. Y cuando me dijo mi hermana, mirá, hay una posibilidad de trabajo, no lo dudé. Al extremo tal que mi hija, que son grandes, me cargan y me dicen, papá, vos sos Rufino, porque yo me voy y viajo, pero yo extraño. Yo quiero ir, pero quiero volver a Rufino pronto. Claro, claro. Acá tengo la vida, los trabajos, los amigos, los hijos, así que somos toda una vida desarrollada acá. Somos todos rufinenses. Y así todo permanece en vos una tonada puntana. Claro, porque mi primera señora, que es la mamá de mis 3 hijas, es cordobesa. Sí. Bueno, más allá de que nosotros estamos separados, tenemos una relación de plena amistad y compartimos las cosas de los hijos. Así que se nos mezcló la tonada cordobesa con la puntana. Claro. Y mis 3 hijas mayores también tienen la tonada. Y soy de Córdoba. Y dice, no, soy rufinense. Claro, pero claro. La tonada la hemos heredado. ¿Y por qué en aquel momento decidiste por el anestesista, por la especialidad? No, yo acá entré como clínico porque en la década del 70, del 80, el título era médico cirujano. Aunque no fuera cirujano, el título era médico cirujano. Claro. Después vos adscribí alguna especialidad. Cuando era médico interno en la Clínica Santa Fe, conocí al doctor Silvestro, José, que él está radicado en San Luis ahora. Y él era anestesiólogo. Y empecé a trabajar con él, y se dio la oportunidad en la Universidad Nacional de Córdoba que hacían un posgrado de hacer la especialidad. Viajé 4 años, hice la especialidad. Después vine a revalidar mi título en Rosario, en Santa Fe, el Colegio Médico Rosario. Me acuerdo patente que rendí con un chiquito de 8 años con un problema apendicular. Y yo estaba anestesiando al chiquito de 8 años y mis docentes me estaban tomando el examen y aprobé y me dieron la matrícula que me habilitó como anestesiólogo en Santa Fe. Así que tengo la matrícula de Córdoba y la de Santa Fe. Con los años terminé trabajando en Córdoba sin pensarlo nunca, porque en la Bulaye había una crisis de que faltaban anestesiólogos
y hace como, no saqué bien la cuenta, pero 10, 11 años que voy también al hospital Ramón J. Cárcano de la ULACH. ¿Y actualmente estás ahí? Actualmente estoy ahí. Y esto de desenvolverte en algo que en su momento decidiste como profesión que tiene que ver con la medicina, aquellos primeros momentos donde empezás ya a trabajar y empezás a tener un nombre aquí en Rufino, ¿cómo fueron? Mira, fueron muy gratos. Yo tenía 15 años, estaba en tercer año y yo quería ser médico. Viste que las vocaciones son un poco con el corazón, y yo le digo a los jóvenes médicos que la especialidad también con la razón, porque buscar la especialidad que nos permite la formación y que nos permite tener un recurso material. Claro. Y cuando yo estaba en tercer año del secundario, yo ya quería ser médico. En Córdoba, todos los puntanos íbamos a estudiar a Córdoba, el título era de médico cirujano. Después, cuando vine acá y tuve la posibilidad de ser anestesiólogo, también una especialidad que me encantó. De hecho, que también fui médico director 13 años, y yo atendía en la dirección a la mañana y a la tarde hacía consultorio. Nunca dejé de hacer consultorio, como clínico. Hace muy poco, hará 8, 9, 10 años que me dedico a la anestesiología. Pero cuando pacientes me llaman, conocidos, amigos, sigo haciendo clínica. Claro. Y te tocó atravesar todo ese proceso de... Digo, el médico antiguamente se acostumbraba a que iba al domicilio. Hoy por hoy esa práctica ya casi ni se ve. Es interesante la pregunta, porque cuando yo llegué íbamos a domicilio. Después nació, no sé exactamente cuánto, Elenco, que es Emergencia Médico Comunitaria, que también trabajé. Entonces ya ahora la gente sola no llama al médico, llama al 107, claro. Sabe que hay un médico, que hay una guardia, y siempre hay una modalidad de trabajo que se sigue respetando, que vos haces el domicilio con la ambulancia, y si hay que internar, la gente te dice, mire, yo voy a la clínica, yo voy al sanatorio modelo o yo voy al hospital. Sí. Están las tres. Si es una situación que sea más banal, más común, más cotidiana, que se puede solucionar ahí, se soluciona ahí. Pero es interesante lo que decís, Juan Pablo, porque yo conocí las dos épocas, de ser médico de consultorio y de ser médico de emergencia. Hoy en día, a domicilio, vamos a los familiares, a los amigos. En aquel entonces, en la década del 80, principios del 90, había y hay un médico emblemático en el barrio General San Martín, que es el doctor Oscar Parra, que es un médico respetado y amigo, y bueno, está jubilado, pero está con nosotros, nos acompaña. Y siempre decían, de las vías para allá, el sur y el norte, de las vías para allá, dice, están dos médicos, dice, el doctor Parra y el doctor Novillo. Yo en la calle General Paz, vendría a ser General Paz y América, era una vivienda de familia, la familia Sánchez. El señor Sánchez falleció, el hijo de Gustavito Sánchez, que es un comerciante, la mamá Julia Abdala de Sánchez. Bueno, ellos me habilitaron una habitación y yo atendía en el barrio General San Martín. La mayoría de mis amigos y de mis conocidos son del barrio General San Martín. O sea que era como algo cotidiano, ¿viste? Claro, nunca tuve el prestigio, la personalidad y la aceptación de Oscar. Pero bueno, la gente decía, del norte para allá, el doctor Parra o el negro Novillo. Claro. No había médicos para allá. Te preguntaba justamente esto de que imagino que el domicilio y el consultorio, como marcabas recién, tiende más a lo personal, algo más puntual, algo de una atención más diferenciada o diferencial con la persona, con el paciente en este caso. Claro, bueno, yo siempre me identifiqué con la medicina pública y siempre mi trabajo, mi estudio de formación universitaria fueron acompañados de una activa militancia en el peronismo. Y en el peronismo, bueno, por algo los gobiernos son nacionales y populares porque nos identificamos con ese tipo de esa clase social que por ahí son los que tienen las menores posibilidades de sobrellevar una vida de recursos materiales, de lo afectivo, de lo personal, de lo cultural. Entonces me sentía muy cómodo donde yo trabajaba, en el barrio General San Martín. Mi domicilio particular era en Cibeli, porque en Cibeli, acá hay otro médico que es un médico muy amigo, el doctor Traini, Horacio Traini, él era militante del radicalismo. Y me dijo, Víctor, en Cibeli hay un señor mayor que falleció y han dejado la casa, andate a Rosario,
al banco hipotecario, fui y me presenté, pero yo soy médico, digo, soy médico de guardia. Ganaba lo justo, lo mínimo necesario como para solventar mi vida. Sí, esa casa se la dejamos. Fíjate lo generoso que ha sido Rufino conmigo. Claro. Y así pude disfrutar y tener la casa en Cibeli, que ahora están mis hijas, y mi trabajo en el barrio General San Martín. Volviendo a lo que te preguntaba, Víctor, ¿sentís que un poco la medicina de a poco va perdiendo esa atención diferencial, esa manera personal y humana de atender al paciente, o sigue todo igual, a pesar de que cambió la...? No sigue todo. En algún aspecto es por que la medicina se fue especializando mucho. O sea, hoy es cierto que existe la especialidad médico generalista, pero por ejemplo hoy hay especialistas de mano, de antebrazo, de brazo, está el que hace gastroenterología, que hace toda la parte digestiva nada más, y la cirugía también, está la cirugía plástica, o sea que ese contacto humano del domicilio se perdió. Ahora la medicina es más fría, inclusive no es una crítica, sino creo que es una característica, y creo que son mejores que nosotros. Hoy en día los médicos más jóvenes por ahí no buscan tanto la especialidad, sino el recurso, que se les pague bien su trabajo y hacer guardias. Y bueno, nosotros antes valoramos más la especialidad. Y vos me dirás, Juan Pablo, vos tenés datos concretos, los tengo. Mira, mi hija de 35 años es médica pediatra y también es médica neonatóloga. Bueno, ella le costó conseguir un lugar para formarse, y el año pasado quedaron 20 lugares disponibles en la especialidad de pediatría en Rosario. O sea, hay como que hay una camada de jóvenes médicos que no le interesa tanto la especialidad, sino quieren la salida laboral, que se pague bien, por lo que estudiaron 12, 13, 14 años. Tiene que ver con un momento también del presente del país y demás, ¿no? Tiene que ver con un momento del presente, y fíjate vos que todo se puede concadenar, porque la situación de crisis que vive el hospital ahora no la vivimos antes. Siempre tuvimos falencia, carencia, pero carencia ahora de recursos humanos nunca lo tuvimos. Yo voy a la ambulancia los miércoles y el director me dice, Víctor, tráeme un pediatra. No, le digo, si no tenemos pediatra nosotros en Rufino. O sea, esta crisis de especialista nunca la vimos. Claro. Por eso que en nuestro hospital, ahora está la doctora Daniela Escaglia, pero bueno, yo me he relacionado siempre con todos los directores, pero por ejemplo en pediatría hay una crisis importante, porque alguien renunció por razones personales, alguien se jubiló. Sí, no hace mucho tiempo hubo un conflicto. Un conflicto importante que no lo hemos solucionado del todo, pero la comunidad de chicas tiene una ventaja. Las relaciones son muy interpersonales. Claro. Yo participé de una reunión porque no soy director, pero soy médico asesor de la Comisión Sanco. Por supuesto que ad honorem, ¿no? Eso nunca lo perdí. Entonces, en esta crisis nos reunimos con Daniela y con el pediatra que nos quedó disponible, que es la doctora Cardo, acordamos un día quirúrgico, que son los martes. Hacemos 1, 2, 3 cesáreas. Pero queda un hueco. ¿Qué pasa miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Una situación hipotética que se da para ilustrar un poco a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, y que hay una cesárea de urgencia. A Venado Tuerto, que es nuestro efector de referencia, el Hospital Gutiérrez, son 90 kilómetros, necesitamos 50, 60 minutos para llegar. Entonces tenemos que recurrir al privado. Claro. Nos reunimos con el doctor Ceredic, médico cardiólogo y director de la Clínica Santa Fe, el doctor Rossi, del modelo, Filipe Suárez, que es el administrativo, y yo que soy el médico consultor del hospital, con la directora, con Daniela, y acordamos que en esa situación vamos al privado. Claro, que tranquilamente se podría solucionar en el SAMCO si estuviera funcionando como corresponde. Pero voy a esto, Juan Pablo, de que, como vos me decías, se perdió ese trato cotidiano de mayor afecto, de compañerismo, donde el médico de cabecera casi que era un médico asesor en cuestiones familiares, se perdió. Pero tenemos la ventaja aún de las comunidades chicas, que yo me subo a una ambulancia, yo la paro en el modelo y nadie me va a preguntar nada. Yo digo, preparen el quirófano que traigo una cesárea. Se hace la cesárea, el ministerio acordó pagarlo, los especialistas a lo mejor no lo que desean percibir, pero algo van a cobrar. Sí. Pero eso porque es Rufino. En otro lugar no pasa. En Rosario, en Córdoba, en Mercedes, en San Luis, no te va a bajar con la... Inclusive, destacar que en ese momento, me acuerdo perfecto, que
que Leonardo Rossi, que estaba al frente mío, me dijo, no, dice, la medicina de los servicios básicos la vamos a garantizar desde lo privado. ¿Qué es básico? Un herido, una cirugía de urgencia, una consulta con el pediatra y una consulta con el obstetra. Sí. Y los anestesiólogos somos 2 y también garantizamos eso. Recién hablabas del conflicto que hubo en el hospital hace muy poco tiempo y de cómo se viene desarrollando la actividad también. Digo, te consta porque fuiste director del hospital y porque sigo lo conoces. Al hospital, claro. Lo conozco, siempre me sentí muy involucrado con el hospital. Yo fui 13 años director. En esos 13 años siempre se presentan situaciones conflictivas. La gente se había entusiasmado, queremos la terapia en el hospital, la terapia. Que todos los hospitales deberían tenerla, ¿no? Pero hay prioridades, hay urgencia y hay situaciones particulares. En aquel entonces yo derivaba 2 pacientes y medio por año a las terapias Rosario, muy poquito. Como no soy terapista, viajé, fui a Junín, fui a Azul, fui a Pergamino, terapia de 14, 15, 16 camas. Me dijeron, no, Víctor, con 2 pacientes y medio que derivás, es imposible. Bueno, en ese se hizo una movida pública importante, linda, interesante, porque no hay que evitar ni temer a las polémicas. Hay que estar muy claro y dar datos precisos para el que no está ilustrado. Claro. Se juntaron carpetas con film. El espacio físico se hizo en el hospital, hermoso. En ese entonces era gobernador el ingeniero Bey. Bueno, vino Bey, el Zanco y quien defendía la terapia, que eran Rufino. Expuso sus razones y me acuerdo que Obey giré la cabeza y me dice, lo escucho, doctor. Que me acuerdo que me temblaban un poco las piernas por la responsabilidad. Entonces le dije, mire, ingeniero, le digo, las estadísticas son esta y esta, le digo. Es inviable una terapia, porque la gente cree alegremente, son 3 médicos de 8 horas de guardia cada uno, 8 por 3, 24, 3 enfermeras y 3 personal de limpieza. Claro. Es mucho personal. Pero, viste, como dice el dicho que Dios aprieta pero no ahorca. Ese espacio físico era espectacular y ahí pusimos la hemodiálisis. ¿Por qué la hemodiálisis? Porque en la Bulaya había un servicio de hemodiálisis privada y nosotros con el Zanco hicimos un cambio de frente. ¿Viste? No es que hubo resentimiento, oye, cada uno defendió con argumentos lo que creía que era razonable. Y logramos algo fantástico, tener un servicio de hemodiálisis en un hospital público que garantiza la atención del privado y del público. Vos pensás, Juan Pablo, que en aquel entonces son 4 días que vos tenés que estar 4 horas en el sillón de hemodiálisis. Hay gente que tenía que tomarse un remis, gente que tenía que irse en su auto particular, gente que tenía que ser trasladada en ambulancia. Hoy en día yo me siento tan orgulloso de eso, aunque la gente no lo valora porque pasaron los años. Pero uno no busca que la gente valore, sino esta posibilidad de poderlo recordar. ¿Viste? Y ver que llega a lo mejor en una moto, una bici, un paciente a dializarse, acá en Rufino. Claro. Bueno, tuvimos la suerte también que se radicó el doctor José Cesarín, que falleció, que es un nefrólogo de renombre en Córdoba. Cuando la Bulaya lo descubrió, lo puso acá en Rufino. Hasta hace poco trabajando, ahora hay una doctora nefróloga. Pero yo cuando entro con la ambulancia, cuando era médico de emergencia, yo veía los sillones, el sillón de aislado. En realidad, básicamente la hemodiálisis es porque los riñones dejaron funcionar y el riñón depura todas las sustancias tóxicas que eliminamos a través de la orina. Y son 180 mililitros que se filtran todos los días. Y entonces hay una máquina que la sangre sale por la arteria, va a la máquina la filtra y vuelve por la vena. Entonces el paciente se está 4 horas expuesto, se dializa, se filtra, se limpia su organismo de los tóxicos que no puede eliminar por la orina y día por medio tiene que volver. Entonces cuando yo iba y veía los sillones de los pacientes, el sillón de paciente aislado, ponerle una hepatitis, un SIDA, que no tenía que contaminar los filtros, yo decía, qué logro importante de la comunidad. Claro, claro. Y en ese entonces estaba de intendente compañero Gustavo Deza. Y me acuerdo que fue gracioso porque vino el ministro, que era una persona muy alta, Gustavo, pues yo estaba al lado. Y dice el ministro, Novillo, vos sos el petizo acá. Le digo, pero doctor, el talento no se mide por la estatura, le digo. Y nos largamos a reír todos porque le causó gracia. Bueno, hoy está vigente ese servicio. Voy a decir, bueno, ¿fue un logro de tu gestión? No, no fue un logro de mi gestión, fue un logro de la comunidad. Digamos, yo tenía la obligación como médico director de direccionar
por dónde iba Claro. los requerimientos De y por dónde iban las prioridades de la salud pública, porque hay que, como se dice, tiene que cerrar con todos. No, bueno, y si solucionamos el problema del privado, porque en la Bulaye está solucionado el problema del privado, o sea, el hemodiálisis está en un lugar privado. Acá está solucionado el problema del privado y del público. Antes de ir a la pausa, por lo que decís, Víctor, si bien es una dependencia provincial, cuando hay ingenio y ganas se puede llegar a elaborar algo en el hospital. Por supuesto. Inclusive, yo me referencio en las distintas comisiones SANCO. Cada uno dejó una huella, cada uno dejó una impronta. Se dice que las personas, cuando llegan a la función pública, por lo menos dejar una huella, una impronta que sea positiva, que sea en beneficio de la comunidad. Y siempre las comisiones SANCO responden con sus bienes, si hay un desfalco, han sido muy trabajadoras, muy activas, y en particular esta comisión, que también se puso al hombro tener un hemodiálisis. Estamos con el doctor Víctor Novillo, estamos en Foco, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta de la misma seguiremos hablando con el doctor del presente, también lo que nos viene contando del hospital y de política, algo donde incursionó en su momento. Ya volvemos. Continuamos en Foco ya en el segundo bloque, estamos con Víctor Novillo, el doctor, hablando de su vida, bueno, del presente también. Para continuar, como hacemos siempre en cada programa, le vamos a poner en pantalla la pregunta para que él pueda responder, que dejó el invitado anterior, fue Néstor Arias, y quiso preguntar si pudiste conseguir o cumplir tus objetivos laborales o de vida, Víctor. Sí, ampliamente. Bueno, qué pregunta oportuna de Arias también, compañero y amigo. Sí. Tuve oportunidad de trabajar con él cuando era yo en el gobierno de Gustavo Dehesa municipal, era el médico de ausentismo y él era el encargado de la parte de educación física. Así que él como profe y yo como médico hicimos algunas cositas, algunos programas interesantes. En lo personal me pasó lo mejor, que es, como te decía recién, que en lo profesional y en lo comunitario. Yo digo lo comunitario porque yo tuve mucha actividad comunitaria. Tratamos de dejar una huellita, una marquita. No sé si indeleble, pero una huellita, una marquita, un recuerdo. Y en lo personal me perpetúa a través de los hijos y hoy de los nietos. Viste que, bueno, dicen, si un nieto es un hijo más, no, un nieto no es mío, lo leí. No es un hijo. Un nieto es un testimonio de que uno transcurrió en la vida. Claro. Así que tuve la suerte de, tengo 5 chicos, tengo 3 nenas, tengo 2 varones y una chiquita de 10. Y bueno, y hoy también soy abuelo de Guillermina, que está por cumplir 2 años, y Joaquín, que viene en camino. Recién, fuera del micrófono, me contabas una anécdota muy particular de cuando fuiste a trabajar al hospital por primera vez. ¿Te tocó vivir, perdón, la etapa esa donde el hospital se mudaba a donde está actualmente? Yo vine en la época de oro. Cuando yo venía en las vacaciones con mi hermana, que estaba casada con un primo de Francesetti, yo veía ese hospital. Y yo decía, pensaba, me gustaría trabajar en este hospital. Bueno, en ese entonces me acuerdo que en el club Newbery estaban las tertulias, o sea, sacar la cuenta, 35, 40 años atrás, y íbamos con los amigos, íbamos a esas tertulias. Cuando se inaugura el hospital, yo vengo a trabajar a la clínica y me dicen, tenés que ir al hospital. Y estaba la enfermera corriendo las camillas, armando, terminando de pintar. Claro, yo ya me instalé acá, en la casa del familiar. Sí. Y hacía guardia en la clínica Santa Fe. Voy a dar el nombre comercial, porque lo tengo que dar. Sí. Yo me acuerdo que fui a Tienda La Reina y me compré un jean y una camperita azul. Claro, como para ir formal. Para ir a trabajar, para empezar a trabajar. Entonces voy a la puerta principal,
que me ha visto entrar, salir como médico clínico, médico anestesiólogo, ayudante de cirugía y director. Hice todos los pasos. Toco timbre, y claro, todos estamos corriendo, todos agitados, y una mucama, una enfermera, que después nos hicimos muy amigos, me dice, ¿qué? Digo, abrime. Me dice, no, la verdura por atrás. No, no soy el de la verdura, soy el médico de guardia. No me conocían. Claro. Yo claro. recién llegaba. Así que con esa enfermera y esa mucama nos reímos hasta el día de hoy, porque la enfermera con los años fue a trabajar a Venado. La mucama sigue acá. Pero bueno, nos pasó. Y esas anécdotas pasan porque yo siempre dije que cuando un médico viene de afuera y se radica acá, tiene dos caminos a seguir. Un camino es ser un profesional más o menos brillante, más o menos célebre, Sí. y tener una vida privada estrictamente familiar y a lo mejor, no sé, alternar con salidas, comida, club social. Y hay otro camino que es involucrarse con la comunidad. No es uno mejor que el otro, son elecciones de vida. Y yo siempre elegí tener una actividad comunitaria amplísima. Si vos me decís, pero Víctor, ¿dónde estuviste? Bueno, en el hogar, en el geriátrico, soy socio activo, pero también estuve en la comisión. En el Club Belgrano, cuando yo era director, armamos un consultorio periférico en el Belgrano. Y yo le decía a mis hermanos de San Luis, que uno, a Dios gracias, están vivos, la mayor abogada, estoy yo, después sigue un contador, una bioquímica y un ingeniero. Yo le decía, hermano, le digo, yo cruzo el barrio, la vía por la América o por el Remedio Escalada, en este caso por la América, y yo sigo, y te encontrás con un alambrado donde empiezan los cultivos. 3, 4 cuadras de alambrado para acá está el Belgrano. Nosotros, que lo que parecía una locura, pusimos un escritorio. Sí. Iba el doctor Pérez Merne, falleció. Daniel Ferrari, un médico que trabajó conmigo en el modelo, que lamentablemente lo perdimos joven. Una psicóloga, la doctora Verónica Cardo, pediatra en actividad, y yo como clínico. Y atendíamos. Y la gente iba. Y yo le dije, la anécdota así, hermano, le digo, yo creo que si uno pone en el medio de la calle un escritorio, una balanza, un tensiómetro y un termómetro, puede hacer medicina. Es cuestión de voluntad y de ganas. Vos me dirás, pero Víctor, ¿es algo primitivo? No, no es primitivo. Es lo que se llama la medicina primaria, la Claro. prehospitalaria, la que después vos hacés la derivación. Y vos me decís, ¿sirve? Sí. Porque nosotros en el corazón del norte, en el Belgrano, que ahora está pujante y lo está presidiendo Huguito Basso, también periodista, compañero y un amigo personal, detectábamos diabetes, gente que no sabía que era diabética, gente que no sabía que era hipertensa. Claro. Es la mejor medicina, la prehospitalaria, ¿no es cierto? Bueno, donde se trata de llegar antes que la enfermedad. Y después pusimos una heladera y empezamos a vacunar. Bueno, fue una experiencia de muchos años y vos me dirás, ¿había un beneficio? No, no había ningún rédito material. Me acuerdo que, siendo eminentemente criollo, nos hacíamos los italianos y me decían, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué me piace? Porque me gusta. Da la sensación, Víctor, que hay actividades o profesiones que no se pueden concebir desde una mirada comunitaria. Es como que sin una mirada a la sociedad es imposible pensarlas. Y creo que la medicina en este caso es un claro ejemplo. Tal cual. La medicina te permite eso. Mirá, cuando yo iba con mi auto atravesando el barrio General San Martín para ir al Belgrano, las chiquitas decían, mamá, anda al Belgrano que ahí pasó el Víctor. Por ahí no me decían Víctor, como es mi nombre, el Víctor. Y te lo hacían cortita los nenes, mamá, ahí pasó el Víctor. O alguno, ahí pasó el negro Novillo, que era el médico, pero eran amigos, compañeros. Y yo creo que ese afecto y ese cariño, que es espontáneo, y yo le decía a mi hijo más grande, mira, cuando yo me subo al auto y veo que ahí está el campo y que hemos hecho medicina de la comunitaria, llegar a tu casa tan gratificado, ese conocimiento sirvió. ¿Por qué sirvió? En una experiencia política. Me acuerdo que el compañero González, Marcelo González, compañero, mucho más joven, activo, amigo, Sí. me dice, me voy a tirar a intendente. ¿Te vas a tirar? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Vos no me acompañás? ¿En qué? Primer concejal. Ah, vamos, campaña. Pasa calle,
pintar carteles. Es muy linda la política, es muy entretenida. ¿Tenés buenos recuerdos de la política? Me encanta, porque yo hice la política de abajo, Sí. de ir a la gente, de entregar cosas, ayudar, armar bolsones, conseguir medicamentos. Y bueno, él no llegó, yo sí. Oh, A mí la gente, yo iba de fiscal, me acuerdo de la escuela de esta agrotécnica y veía la pila y digo, Dios mío. Es más, tuve que optar. Yo salí electo concejal, me senté, trabajé. Tenía una oposición del intendente en ese entonces, Salvo. doctor Salvo, que también tengo buenos recuerdos. No hemos peleado mucho en el hospital, pero... El cruce era porque él manifestaba una incongruencia entre las dos actividades. No, el cruce era porque él era radical y yo era el negro novillo. Yo era peronista. Ese era el trasfondo de todo. Sí, en el hospital inclusive él como intendente estaba en el Sanco y yo era el médico director. Así que nuestras peleas eran emblemáticas, pero de todos modos lo respeto y lo aprecio, y por algo fue el 4 veces intendente. Claro. A Héctor se lo conocía como el 4 veces intendente. Y con el tiempo pudimos viajar, hacer diligencias juntos. No me ha guiado el rencor, pero yo estaba en una postura política y él en otra. Al extremo tal que el ministro me dice, doctor, tiene que optar, o concejal o médico director. Era mucho más útil siendo médico director que concejal. Concejal puede ser cualquier compañero con buena voluntad, con mayor o menor habilidades intelectuales. Yo siempre le decía a los concejales, digo, un concejal puede brillar por dos circunstancias. O porque es un intelectual y hace proyectos que son fabulosos, o porque se sienta en la silla. Perón decía, y el genio político decía, es 20% de la naturaleza, el 80% transpiración. Sentarse, militar, trabajar. Entonces digo, si un concejal se sienta, atiende a la gente, también puede trascender. Yo en ese corto periodo que estuve, se me había ocurrido la ordenanza del peso. Ahora ya nadie habla de la ordenanza del peso. La ordenanza del peso era que había 700 medidores de la cooperativa eléctrica. Entonces, cuando se cobraba la luz, cobrar un peso. La ordenanza del peso. Que a la gente, hasta el menos pudiente, lo podía poner. El que no podían era voluntario. Se registraba todo eso y cuando la municipalidad cobraba el impuesto, iba al municipio ese peso. Ese plafón, ese conjunto de dinero que se juntaba, volvía al hospital para los medicamentos que no nos daba la provincia. Porque yo tenía un problema, yo era médico director y la provincia, a través del laboratorio, nos daba los antibióticos básicos, los analgésicos básicos, los antiinflamatorios básicos, pero había patologías más sofisticadas, más complejas, que requerían antibióticos que no me los daba la provincia. Entonces, la ordenanza del peso. Claro. Pude darme el gusto de estar 3, 4, 5, 6 meses hasta que opté, y bueno, opté por ser médico director. Me quedo con lo que decías anteriormente, Víctor, esto de que las dos posibilidades que puede tener un concejal, o de que cualquier compañero, como manifestabas vos, puede ser concejal, digo, con sentarse, con ideas mayor o menor creatividad, en definitiva cualquiera puede ser concejal, pero marcabas esto de que hay gran porcentaje de la realización de una persona en su actividad por lo que es persistir, continuar, por no abandonar y por ponerle mucho trabajo y empeño. Persistir, continuar, dedicar el tiempo necesario. Mirá, cuando el doctor Parra fue intendente, yo fui secretario de salud. Los dos renunciamos a la remuneración del hospital. O sea, nos dedicamos a la tarea profesional, a la tarea política, profesional política, si vale el caso, y renunciamos a percibir remuneración hospitalaria, que es como corresponde. Porque en el afán de querer de acá, querer sacar de allá un beneficio material de última, no tenés una tranquilidad intelectual y espiritual y moral, diría yo, para hacer bien una tarea. Entonces no, nos dedicamos... Focalizar en una actividad. En una actividad. Bueno, en la política, yo recuerdo que cuando Gustavo empezó, que era muy joven, era Gustavo Deza, Marcelo González, y yo teníamos un local en el norte y yo daba la copa de leche. Había mucha carencia. En Santa Rosa, en un local que los memorios se van a acordar, el Gitano Lafón, con la compañera Delia Madrid, que ya falleció. Y con Gustavo y Marcelo los carteles eran en blanco y negro. Hacíamos el engrudo y salíamos. O sea, de aquel entonces, que me di el lujo de estar acompañado por estos compañeros mucho más jóvenes, también había compañeros que yo me referenciaba mayores que yo en aquel entonces. Sí. Pero tengo
todos recuerdos Buenos recuerdos. gratos de la política, porque bueno, cuando me dio Oscar la posibilidad de estar en la Secretaría de Salud, me acuerdo que viajamos con Cacho Sansoni, que era y es mi amigo, y con Alicia, y conseguimos un presupuesto en la provincia para ampliar el periférico de salud. Hay todo un salón comedor que sigue. ¿Quién se va a acordar? Aparte, no importa realmente. Yo siempre digo, fue un logro comunitario que uno pudo canalizar desde la función pública. Víctor, hay que despojarse de las vanidades. Sí, imagino que sí. Y por lo que manifestás, creo que está claro esto. Te quería consultar porque diferentes invitados hemos tenido muy relacionados a la política aquí en nuestro programa y muchos han coincidido en que en Rufino tenemos una carencia dirigencial. ¿Coincidís con esta moción? ¿Crees que un poco está pasando eso? Tanto a nivel institucional de clubes sí, o política en sí. Yo creo que la gente está cansada y decepcionada de la política y con pocas ganas de la participación. Si bien es cierto hay dirigentes jóvenes que son valiosos, que obviamente no peronistas, no justicialistas, sino de distintos partidos que se han destacado y que han trabajado bien, pero es verdad lo que vos decís. En las instituciones intermedias se nota eso. Por ejemplo, la Comisión Sanco, ¿no es cierto?, que son de las instituciones intermedias, que son intermedias, club, escuela, sí. Antes éramos 30, 40, 50, ahora pueden ser 8, 9. El Belgrano está pujante y va adelante porque persisten los compañeros. Pero y hay una nueva camada en el Belgrano que también viene acompañando. Hay nuevas camadas. De todos modos, yo no estoy con ese facilismo de decir, bueno, no, yo hago la política como un hobby. No, el político debe trabajar, debe dedicarse full time y debe ser remunerado. Porque si no es remunerado, vamos a irnos al extremo del elitismo, que la política van a poder ejercer para aquellas personas nada más que tienen un muy buen, y como tienen un muy buen pasar y tienen muchas obligaciones y compromisos, no lo van a hacer con dedicación. Yo prefiero un concejal que vive de su remuneración como edil y que se dedica y que está comprometido. No creo en esa capacidad que uno pueda decir, no, lo hago, no. A Honoren se hacen los hobbies nada más. Y algunas actividades sociales, humanitarias que te lo permiten, como es el caso del médico, que el médico puede atender gratis, puede hacer domicilio gratis, puede agruparse como nos agrupamos nosotros y hacer la experiencia de Belgrano. Hay cosas muy lindas. Como hombre de Rufino y como hombre de política con lo que estamos hablando, ¿pudiste analizar o te has puesto a pensar qué ha pasado en el presente que el peronismo hoy, por ejemplo, no tiene representación en el Consejo Deliberante? Un lugar que históricamente ocupó. Sí, es verdad. Bueno, yo creo sinceramente de que cuando el actual intendente comenzó a incursionar en la política, opacó a los concejales, a los ediles de esa época, y hay que reconocer que la gente recuerda la obra pública. Yo me acuerdo cuando Parra fue intendente, el compañero Sánchez le decía, Oscar, hay que apuntar a la obra pública. Nació el Parraplan, que hoy está. ¿No es cierto? Y Natalio tenía una altísima capacidad de la obra pública. Y seríamos mezquinos, tontos y necios de no reconocerlo. Claro. O sea, como yo te decía, de las vías para allá había 2 médicos, Traini, Radical, Parra, yo y algún otro médico amigo que iba, pero la plaza actual se ponía un árbol que simulaba ser el árbol de Navidad, no había cordón cuneta, lo transformó y fue minimizando a todos los otros partidos. El justicialismo, tuvimos dirigentes de renombre, el primero que se nos viene a la mente, el compañero Gustavo. Diputado, intendente, claro, concejal. Pero sentís que no hubo una renovación dentro del peronismo. Es verdad, no hubo una renovación porque había apatía de la sociedad y apatía de los jóvenes que tienen que ser, lo que decía el general Perón, el trasvasamiento generacional. Acá no se dio el trasvasamiento generacional. Lo hemos intentado, en muchas reuniones, muchas convocatorias, hay muchos compañeros que están dispuestos a ilustrarnos, dar clases acerca de lo que es justicialismo, de cuando nacimos, del 45 hasta estos días, porque siempre hemos persistido y siempre hemos estado vigentes. Pero bueno, es como decís vos, no hemos logrado eso, y bueno, como decía un intelectual de la política latinoamericana, Alan García, que hay que levantarse, persistir, caerse y levantarse de nuevo.
y siempre tener una actitud de militancia. La política es una rueda que va y viene. Van a surgir los candidatos, es como esa, con todo respeto a la gente que nos escucha, cuando en esta última elección decía hay que destruir el kirchnerismo. El kirchnerismo hay que ganarle, y de hecho hubo una elección arrolladora, sí, de la Libertad Avanza, digo arrolladora, y donde ahí hubo muchos jóvenes que estaban descontentos y tenían razón, porque la política no les brindaba lo que necesitaba, y todos dicen que con una inflación del 50-60 no se gana elecciones, nosotros tenemos 140%, ¿no? Claro. Sería imposible. Bueno, pero ¿viste? No es de aniquilar. Es decir, el peronismo muchas veces se ha tratado de aniquilarlo, al extremo tal que en la revolución del 55 se prohibía decir, pues si es vivo Perón, ibas preso. Claro. Los escudos, las imágenes de Evita, la imagen de Perón, bueno, siempre se intentó destruir, ¿no? Yo creo que son contrincantes, que hay que ganarle electoralmente. Bien. Es la segunda vez que el liberalismo llega con el voto popular, con Macri y ahora con Milei. Si vos me preguntás, ¿vos qué opinás, Víctor? Yo soy escéptico. ¿Pero por qué soy escéptico? Porque cuando vinieron economistas liberales, que fue en el 55 cuando cayó Perón, no nos fue bien. Después hubo una sucesión de presidentes democráticos, vino Onganía, vinieron los golpes militares, vino el 73, sube el peronismo, gobierno nacional y popular, cae el peronismo, en este caso con Isabel Martínez Perón, cuando falleció el general. Sí, sí. Vienen políticas liberales, no nos fue bien. 83 se va Alfonsín, sube Menem, vuelven las políticas liberales, tampoco nos fue bien. Y con Macri, que me acuerdo que decía, la inflación que la manejaba, es cosa manejable, pobreza cero, bueno, aumentó la indigencia, aumentó la pobreza y aumentó la inflación. Y a nosotros, sinceramente, tampoco no somos ejemplos de nada, porque también tenemos 40% de pobreza, la inflación galopante, sí, es muy difícil. Pero vos me dirás, Víctor, ¿por qué sos escéptico? Soy escéptico porque cuando hubo economías o ministros del liberalismo, ahora Toto Caputo, bueno, lo único que no es anticasta, porque Caputo ya estuvo con Macri. Sí, ya estuvo en otros partidos. Estuvo con Macri, fue presidente del Banco Central, lo corrió, hizo el bono a 100 años. Van a pagar los nietos de nuestros nietos. El primer bono, el primer empréstito, 1845, Rivadavia, también gobierno liberal. Perón, que yo lo leo mucho, lo terminó de pagar en el 46. Fue el primero. Ahora viene este segundo 100 años, o sea que no hay razones fundadas, políticas o económicas, que a mí me permitan ver con optimismo cómo no vas a ir. Pero si vos me decís, pero tu deseo, Víctor, lo mismo que tengo el Rufino. O sea, yo, con la tranquilidad que te digo, de que este gobierno fue una gestión que no hubo nunca en Rufino, la de Natalio, también te digo de que yo deseo lo mejor para el país y que ojalá que esta vez nos vaya bien. Pero si vos me decís, hacer un raconto histórico o hacer una receta histórica de los gobiernos liberales, con ministros liberales, al trabajador no le fue bien. Mira, te voy a decir un detalle que no sale. Todo el mundo dice, estamos enojados con los planeros, pero no están enojados con los que fugaron capitales. Claro. Los 50.000 millones de dólares que después de Macri quedaron en 45.000 millones de dólares, no se ven ni obras públicas, ni en hospitales, ni en escuelas, se fugaron. Pero te voy a dar otro dato que está en Google, todo es verificable. Hay 147.000 familias que tienen en Norteamérica un PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno del país. El PBI de Argentina son 487.000 millones de dólares, casi 500.000 millones de dólares. Están allá. Vos me dirás, pero Víctor, ¿es de ellos? Sí, es de ellos, pero no pagaron impuestos. Claro. Son evasores. Seguramente Milei y compañía van a hacer lo que ya hizo Macri, un blanqueo de capitales, a ver si podemos entrar. Sí, da la sensación que como que es cíclico todo. Con los intereses de esa plata que está afuera, ya podríamos pagar la deuda externa del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Macri con el blanqueo de capitales trajo muchos esos dólares, pero queda un PBI, así como decían, hay un PBI en la Patagonia, que excavaron la tierra, buscaban los containers, nunca lo encontraron. Bueno, esto sería similar. Ya estamos llegando al final de nuestro programa y generalmente a los invitados le preguntamos cómo se definen, cómo se autoperciben también.
Pero en este caso me parece que la pregunta es al revés, es ¿cómo te gustaría que te recuerden, Víctor? Doctor, fuiste concejal No. y un vecino de Rufino. Yo, como un vecino rufino, yo me río porque cuando mis amigos me dicen el negro novillo me siento cómodo, mucho más cómodo que doctor. Pero se está mimetizado el médico con la persona, porque cuando yo acompañaba a Leo Rossi, que recién vino Rufino, yo ya estaba radicado trabajando, nos reíamos porque íbamos a las piezas y decía, le voy a presentar al médico anestesiólogo. No, dice, sí, el negro novillo, el doctor novillo. Dice, pero usted es Santi Espíritu. Lo vi en la televisión en Santi Espíritu. Porque yo, a través de la política, a través del hospital, me llegaron a hacer notas del diario La Capital de Rosario. De Rosario. Entonces nos reíamos y cuando viene alguien dice, ¿usted es el doctor? Digo, si usted no me conoce, no es de Rufino o es de Marte. No, sí, doctor. Y yo, cuando entra un paciente de Rufino, lo conozco. Cuando un paciente está en la camilla, que estamos colocando los monitores, yo le pregunto, ¿de dónde es usted? Puede ser de San Gregorio, digo, de Alvear, ¿viste? La medicina, el hospital, te dice que es un hospital regional porque es de Venado para acá. Y es verdad que es regional, porque atendemos, operamos pacientes de Aragón Castellano, Santi Espíritu, Amenábar, San Gregorio, digo, de Alvear, pacientes que vienen de La Bulaye, pacientes de Charlones, provincia de Buenos Aires. Claro. Y me limitaba a lo que vos me decías, no puedo separar el médico del compañero ni el médico del amigo, y me doy el lujo de que yo diría casi que de viejo, que cuando entra un compañero de mi edad o mayor que le vamos a operar, yo les digo, para un compañero no hay nada mejor, y ellos me dicen, ¿qué otro compañero? Pero es en chiste, es una práctica entre nosotros, es una forma cotidiana de saludarnos. Soy respetuoso de todos los partidos y fundamentalmente respetuoso de la democracia. Así que bienvenido sea esta democracia y bienvenido sea este gobierno que llegó de la mejor manera, con los votos de la democracia. Nos quedamos con eso en el día de hoy. Nos visitó el doctor Víctor Novillo. Hablamos de su vida, hablamos mucho de política también. Nosotros nos despedimos, le agradecemos al doctor y nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles desde las 20 para hacer un nuevo programa, un nuevo enfoque. Hasta la próxima.